Medianoche. Damos medianoche. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de Medianoche, 1 de la madrugada con 21 minutos. Comenzamos. A los 79 años falleció el líder comunista Guillermo Tellier. Durante la dictadura encabezó la organización militar del partido, participó de la fracasada Operación Carrizal Bajo y autorizó el atentado en contra del dictador Augusto Pinochet. Roles que generan controversia en torno a su figura y críticas ante la decisión del gobierno de decretar 2 días de duelo nacional. El inicio de un adiós a quien su partido catalogó como imprescindible. Guillermo Tellier dedicó su vida al Partido Comunista, al que lideró y regresó a la institucionalidad. Tienda histórica que este martes llora su partida y sale a las calles, esas mismas que él nunca abandonó. Un revolucionario que la madrugada de este martes, a sus 79 años, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, puso fin a una historia de clandestinidad, lucha y poder en Chile. Hemos perdido uno de los militantes más destacados con que cuenta el partido, un comunista a carta cabal. Ingresó a las Juventudes Comunistas con 15 años y en el 73, con el golpe de Estado, se mantuvo oculto por 1 año. Fue encontrado, detenido y torturado en un subterráneo con electricidad, drogas y todo lo posible, según él mismo relató. 3 años después fue liberado y, lejos de la idea del exilio, volvió a la clandestinidad para intentar recomponer la dirección del PC, asumiendo la organización militar del partido. La tarea que me asignaron a mí fue encontrar armas en alguna parte. Y eso fue lo que hice. Bajo la chapa de Sebastián Larraín participó de la fracasada Operación Carrizal Bajo, con la que ingresó desde Cuba Arsenal a Chile más tarde, incautado por la CNI en agosto de 1986, año que había sido denominado como decisivo por su partido. ¿Cuánto hay aquí? 1.300 kilos, me dijeron. ¿1.300 kilos? 1.300 kilos de TNT. Es decir, con esto vuela medio Santiago. Operación fracasada que dio pie al atentado autorizado por Tellier en contra de Pinochet la tarde del 7 de septiembre. Hechos cuestionados por la oposición y por los que hoy critican el duelo nacional decretado por el presidente Boric. No compartimos esta decisión del gobierno para una persona que promovió la violencia permanentemente en Chile como una forma de llegar al poder. Debe ser meditado de mejor forma esto antes de tuitearlo. Debería haberlo consensuado. Guillermo Tellier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. En diciembre de 2006, Guillermo Tellier salió a las calles tras conocerse la muerte del dictador. Yo no he brindado, porque yo no me regocijo por la muerte de una persona. Creo que como todo el pueblo sentido alegría por la muerte de un dictador. 1 año antes lloró el fallecimiento de su compañera de batallas y amiga personal, Gladys Marín. Al igual que el Che Guevara, seguirá alumbrando y abriendo el horizonte de nuestros sueños y esperanzas en los tiempos venideros. Tiempos que encabezó hasta este martes el también conocido como Príncipe, 18 años de liderazgo donde el PC paulatinamente retomó el papel institucional que históricamente cumplió hasta 1973. En 2008 consiguió sus primeros alcaldes, en 2009 el partido obtuvo 3 diputados, llegó a la moneda con Michelle Bachelet en 2014 y actualmente es parte fundamental del gobierno de Gabriel Boric con 3 emblemáticos ministerios. Creyó siempre en nuestra generación, siempre dispuesto a abrir espacio, defensor del diálogo intergeneracional dentro y fuera del partido. Figura valorada desde la izquierda hasta la DC, con los que compartió el hemiciclo de la Cámara entre 2010 y 2022. El fallecimiento de un hombre controvertido, alabado por unos y cuestionado por otros, cuyo funeral será este jueves a solo días de la conmemoración del 11 de septiembre. Vamos a cambiar completamente de tema. Tras 4 años congeladas, las cuentas de la luz podrían tener un alza inminente. En el caso de los que más consumen, las proyecciones son cercanas a un aumento del 50%. Desde el gobierno aseguran estar buscando mecanismos que ayuden a amortiguar este incremento. Sí,
no quedará de otra. Habrá que estar pendiente al uso de la electricidad, una medida que puede ser clave para mitigar la inminente alza en las cuentas de este servicio. El grupo de menor consumo, bajo 350, el efecto en la cuenta tipo promedio nacional que nosotros estimamos es de un orden de un 8%. Es decir, cerca del 90% de la población verá incrementos en su cuenta de la luz tras casi 4 años con las tarifas congeladas. Un golpe al bolsillo que varios lamentan. Afecta para el bolsillo, claro, porque todo sube menos el sueldo. Una nueva alza nos afecta porque llegamos todos con las justas a fin de mes. La mayoría se ocupa con electricidad, así que duele para todo. Alza que de todas maneras se puede regular o al menos evitar que sea tan alta con algunas recomendaciones. De apagar las luces una vez que uno sale de un recinto, de una habitación. Hay una serie de electrodomésticos que mantienen esa lucecita roja. Si uno los desenchufa, dejan de estar consumiendo. Y lo tercero es tener particular cuidado. Por ejemplo, los hervidores de agua consumen una gran cantidad de energía. Pero los que sí están preocupados y con menos chances de ahorrar son los usuarios de mayor consumo. Sobre los 500 kWh, el aumento en la cuenta final es del orden promedio nacional de 45%. Aquí es donde se encuentra la parte productiva del país, como esta panadería, en donde ya lamentan esta posible alza. Nos aseguran que se les hace difícil ahorrar y que las consecuencias también las sufren sus clientes. Terrible, porque siempre va a salir afectado el consumidor final, porque esos recargos siempre van a ser para el consumidor final. ¿Y quién es el consumidor final? La población en general. Pero, ¿a qué se debe esta alza? En medio del congelamiento de tarifas desde el año 2019, se crearon 2 mecanismos de estabilización de precios. El último permite una deuda de $1.800 millones. Con ello, las alzas no se dan de manera tan abruptas y cumple una función similar al mecanismo estabilizador de las bencinas. Sin embargo, se encontraría al límite debido a una tormenta perfecta. Del dólar, el IPC y que algunos contratos dependen de los combustibles, nos ha jugado una muy mala pasada. Hicieron que la deuda se acumulara, entonces en este caso la autoridad, la CNE, tuvo que ajustar el modelo, que en el fondo la deuda máxima esta de los $1.800 millones no se superara. De todas maneras, desde el gobierno insisten en que es un informe preliminar y que mientras el Ministerio de Energía no dicte un nuevo decreto, no habrá alza. Además, aseguran estar trabajando en medidas que permitan amortiguar estos incrementos. En el contexto de nuestra agenda legislativa, junto con el Senado, estamos estudiando mecanismos focalizados de protección tarifaria que nos permitan llegar a los clientes más vulnerables. Mecanismos que pueden ser claves para ayudar a las familias que deberán ajustar aún más su bolsillo, sobre todo considerando que las proyecciones hablan de alzas por al menos todo el año 2024. Y durante la primera jornada del paro nacional de profesores, el Ministerio de Educación presentó al Colegio de Profesoras y Profesores una nueva carta para enfrentar las demandas del gremio. Entre otras cosas, la propuesta establece que el proyecto de ley que será presentado en diciembre busca reparar la totalidad de los afectados por la deuda histórica y que se entregarán bonos reparatorios al 25% en los casos más urgentes en 2024. Además, fija que la mesa de trabajo funcionará desde septiembre hasta noviembre. Estos puntos fueron valorados por los colegiados, quienes anunciaron que el jueves van a realizar una consulta nacional para evaluar la propuesta. Resultados que van a definir si es que el paro o no. Cabe destacar que según la Subsecretaría de Educación, durante la jornada hubo un 14% de adhesión contando los establecimientos subvencionados, mientras que por su parte el gremio informó que cerca del 70% de los colegios municipales participaron en este paro. Y el gobierno anunció cuáles serán las actividades programadas para el próximo 11 de septiembre. Entre ellas, el presidente Gabriel Boric invitará a firmar un compromiso por la democracia. Por distintos motivos, las actividades programadas parecen no convencer al mundo político. Parlamentarios atentos. A menos de 2 semanas de conmemorar los 50 años del golpe de Estado, el gobierno anunció las actividades para ese día. Argentina, México, Colombia, los mandatarios de esos 3 países serán los asistentes a un encuentro con el presidente Gabriel Boric en una actividad de memoria que incluirá familiares y colaboradores del presidente Allende. Al mediodía, el mandatario invitará a firmar un compromiso por la democracia. Yo no voy a cejar en esfuerzos para que el conjunto del sistema político nos comprometamos a que nunca más se cancele y se quiebre la democracia en Chile.
Anuncio similar a uno que hizo en el pasado durante su gira en Europa, cuando invitó a firmar una declaración contra el golpe de Estado y que generó diversas reacciones. Nos vamos a invitar a todos los partidos políticos a firmar una declaración justamente en ese sentido. Nadie del gobierno ha hablado con ningún presidente de partido. Como gobierno hemos planteado que tenemos que aprender de las lecciones de la historia para sentar las bases claras para un nunca más. ¿Usted cree que se logre? Si pensamos en el bien común, podemos firmar una declaración en torno a los grandes problemas que hay. Y lo que estamos esperando hoy día es que el presidente de una vez por todas gobierne para todos y no para un solo sector. Para La Moneda, las actividades, eso sí, parten este miércoles con el Plan Nacional de Búsqueda de los más de 1.000 detenidos desaparecidos en dictadura, un compromiso de gobierno anunciado en su primera cuenta pública. Yo esperaba un año de conmemoraciones, pero sí creo que el enfoque que se da, que nunca es suficiente, es un enfoque que rescata la memoria. Me gustaría saber cuánto va a salir eso. Todavía ni siquiera sabemos cuánta plata ha entregado el Estado de Chile en reparaciones hasta el día de hoy y quieren seguir entregando más recursos. Un cronograma que desde sus orígenes no ha estado exento de cuestionamientos que terminaron incluso con la renuncia de Patricio Fernández, coordinador justamente de las actividades de conmemoración por los 50 años, acusado de relativizar los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973. He pensado de todo. Aún así, el cronograma no convenció a todos. Es algo mucho más mesurado que el proyecto inicial que se tenía respecto a hacer una conmemoración masiva en todo el país. Mire, nosotros esperemos que sea más. Actividades que también incluirán el anuncio de una agenda legislativa en materia de derechos humanos, la inauguración del hito del caminar de un demócrata en Morandé 80, muestras fotográficas y romerías. Yo espero que nadie esté dispuesto a volver a repetir esa historia pensando en el futuro de Chile. Un llamado a la reflexión con actividades que no convencen ni conforman al mundo político por mucho o muy poco, cuando quedan solo 13 días para el aniversario de uno de los hitos más relevantes en la historia del país. Hernán Chacón, uno de los 7 militares condenados por el asesinato de Víctor Jara, se suicidó con un disparo cuando la PDI lo fue a detener a su domicilio en la comuna de Las Condes. Cuando los funcionarios de la PDI llegaron a efectuar su detención, Hernán Chacón, de 86 años, habría pedido autorización para ir a su dormitorio a buscar medicamentos y en ese momento fue en el que se habría disparado. El pasado 28 de agosto, la Corte Suprema ratificó la condena de 25 años y un día de prisión por su responsabilidad en el crimen de Víctor Jara ocurrido en septiembre de 1973. Chacón, junto a Raúl Jofré González, Edwin Dinter Bianchi, Nelson Haas Macei, Ernesto Beque Wolf y Juan Jara Quintana, fueron condenados a 15 años en calidad de autores del homicidio y 10 años como autores de secuestro calificado. Ya comenzaron las votaciones del Consejo Constitucional en las 4 comisiones. Un primer acercamiento al texto final que no estuvo exento de discusiones. Esto a raíz de acuerdos que el oficialismo acusa no fueron incluidos. Y esto generó más discusión, sobre todo la enmienda que busca dejar en la Constitución la cueca y el rodeo. El propósito ha sido aprobado por 14 votos a favor. Aprobada la unidad de propósito. Aprobada la enmienda unidad de propósitos número 4. Así se aprobaron más de 10 artículos en las comisiones del Consejo Constitucional, algunos relativos a la descentralización, otros al medio ambiente, pero sin duda el que posiblemente más molestia generó es uno que busca constitucionalizar la cueca y el rodeo como baile y deporte nacional. Es una barbaridad propia de bárbaros y de países bárbaros y del medioevo. No puedo entender cómo la gente va a divertirse porque hace sufrir los animales. Para nosotros es relevante porque es un sector que siempre nos hemos identificado con ese tipo de tradición y esa tradición manifestada a través del rodeo. Esta primera instancia de votación, si bien no tocó temas sustanciales, de igual manera generó molestias por la forma en que se aprobaron. En su mayoría fueron normas de consenso solo entre partidos de la oposición y presentadas pocos minutos antes de que comenzaran las votaciones en las comisiones, paso previo a las definiciones finales en el Pleno. Me parece mal, pues, porque yo creo que estamos construyendo una constitución para Chile y tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Fue extremadamente molesto ver cómo en algunas comisiones arribaban las bancadas de la derecha con enmiendas de unidades de propósito que solo representaban a ese sector.
Las enmiendas de unidad de propósito son las que buscan que con un mínimo de 3/5 de las firmas puedan presentarse modificaciones al anteproyecto fuera de plazo. El problema para el oficialismo es que la derecha en su conjunto logra ese quórum, por lo que no necesitan negociar para llegar a estos acuerdos. La verdad que la disposición ha estado siempre de que se conozcan los textos y que se vote en acuerdo aquellos puntos donde en acuerdo. No utilizaría una imagen tan negativa o casi siniestra como la que se propone. Creo que esto es parte absolutamente normal de un proceso como el que estamos viviendo. Durante esta semana siguen las votaciones en paralelo a los múltiples espacios de negociación transversal que se están realizando. La idea de los consejeros es llegar a la mayor cantidad de acuerdos antes del próximo miércoles, fecha autoimpuesta para terminar las votaciones en comisión. 1 de la mañana con 37 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Medianoche, con el auspicio de nueva línea híbrida de Haval. 1 de la mañana con 43 minutos, estamos de regreso aquí en Medianoche. La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, junto al director nacional de CONPIN, la directora nacional de CONPIN, Javiera Errázuriz, dieron a conocer el balance de los últimos 6 meses sobre la fiscalización de grandes emisores de licencias médicas y destacaron que gracias a esta fiscalización disminuyó por primera vez desde el año 2018 la cantidad de licencias médicas y que se ha suspendido también la facultad de otorgar licencias a 342 médicos en la región metropolitana. Escuchemos. El año 2023, gracias a este plan de fiscalización, que es el primer año que se logra detener esa tendencia al aumento, que se traduce en una reducción de un 16,3% la proyección de cantidad de días pagos de licencias médicas. Y eso significa 7,5 millones de días menos de licencias médicas pagadas. En estos 6 meses que llevamos en este piloto en la región metropolitana, ya tenemos algunos resultados que mostrar. Llevamos 400 médicos, cerca de 400 médicos fiscalizados, y de esos 400, 342 han sido suspendidos en su facultad de emitir licencias médicas. Eso ha hecho que hayamos logrado detener en gran parte el fraude en la venta de licencias médicas actualmente. Y el Servicio Nacional de Pesca lanzó la campaña de la veda de la merluza común que prohíbe la captura de este recurso en septiembre. Todo esto con el fin de asegurar la reproducción de la especie. La mañana de este martes, las autoridades sanitarias realizaron una fiscalización en el mercado central y dieron a conocer la campaña que busca que las personas consuman otros mariscos o pescados disponibles durante este mes. La merluza común se va a comercializar hasta el 4 de septiembre y desde esa fecha en adelante comienza la veda biológica, algo que se realiza anualmente desde 2006 y que prohíbe su extracción, transporte y comercialización en fresco. Quienes no cumplan con esta norma se exponen a multas que podrían llegar hasta las 300 unidades tributarias mensuales. ¿Y por qué está en veda? Porque estamos protegiendo su reproducción. Es en este mes donde este animal se reproduce y por lo tanto debemos proteger el mes de septiembre por completo. El llamado es ahí a que no se arriesguen, de que cumplan la veda. En el mes de septiembre, si usted es detenido o es detectado, por ejemplo, comercializando o transportando, pasa a ser delito. Así que no se exponga a estas multas, estas sanciones que son muy altas, van de 3 a 300 UTM. La única manera que puede la merluza o la pescada estar a la venta después del 4 de septiembre es cuando se trata de un producto que tenga una fecha caducidad o esté conservado, por ejemplo, en frío, congelado y que venga de una extracción previa, por ejemplo, a la veda. Eso también lo estaremos verificando, el tiempo caducidad que efectivamente se esté vendiendo ese producto y que como Seremi Salud estaremos fiscalizando. Vamos a cambiar de tema. Un aviso de bomba por parte de un pasajero en un vuelo proveniente de Ecuador activó un gran procedimiento en el aeropuerto de Santiago. Los detalles los tiene Francisco Chaparro. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Muy buenas noches, Marco, y claro, fue un amplio despliegue por parte de personales del GOPE, la PDI y también todo el personal del aeropuerto con el fin de poder evacuar a las personas y también realizar todas las diligencias correspondientes, y luego de aproximadamente 1 hora y media se descartó que se tratara de un artefacto explosivo.
Todo esto se da a conocer cerca de las 20 horas, cuando este vuelo estuvo a punto de aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, y alguno de los pasajeros alerta al resto de la tripulación de que aparentemente había un artefacto explosivo al interior de la aeronave. Personal de la PDI, que constantemente está realizando sus labores al interior del aeropuerto, reciben este llamado, se contactan con la Fiscalía y determinan que sea el GOPE de Carabineros los encargados de realizar todos los trabajos correspondientes. Se trasladan hasta este lugar esperando el aterrizaje de este vuelo para poder así evacuar a la totalidad de los pasajeros, a revisarlos si es que tenían algún tipo de detonador, algún artefacto sospechoso, y también el resto de los equipajes, labores que se extendieron por más de una hora, pero que en ningún momento interrumpió lo que es el flujo normal de los distintos vuelos que tienen que llegar y salir desde este aeropuerto, ya que este vuelo en específico llegó hasta una pista exclusiva para casos de este tipo, donde se tienen que aislar la totalidad de los pasajeros. Se genera también un amplio operativo, todo un perímetro con el fin de poder resguardar la integridad de todos los pasajeros, quienes afortunadamente, según comunicaron a través de un comunicado que entregó por sus redes sociales en LATAM, todos ellos están en un buen estado de salud, pero en un evidente estado de shock, luego de todo este operativo que se tuvo que realizar aquí en el aeropuerto con el fin de poder descartar este artefacto explosivo. Personal de Carabineros se referiría a lo ocurrido. Pasamos a revisar esas declaraciones. A raíz de un requerimiento efectuado por la DGAC, personal del GOPE de Carabineros se constituyó en la loza del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, con la finalidad de verificar la existencia de un artefacto explosivo supuestamente instalado al interior de un avión que provenía desde Ecuador. Una vez que el avión aterrizó en territorio nacional, el GOPE fijó un perímetro de seguridad, evacuando a la totalidad de pasajeros y realizando una amplia revisión al interior del avión y a su vez del equipaje de los pasajeros. Una vez descartada todo tipo de amenazas, se normalizó el funcionamiento del terminal aéreo. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos hasta Estación Central, un gigantesco incendio que incluso tuvo que generar una tercera alarma, movilizando una gran cantidad de voluntarios y distintas compañías del Cuerpo de Bomberos Metropolitano. Todo esto inicia en lo que es un taller perteneciente a la empresa de buses Pullman, y se inicia en lo que son distintas oficinas, también dormitorios que tienen algunos de los trabajadores que tienen que realizar viajes de distintas regiones, tenían que pernoctar al interior de este recinto. Y según la declaración de algunos testigos quienes presenciaron lo ocurrido, la luz se habría cortado 2 veces durante la jornada, y que aparentemente toda esta emergencia se habría iniciado por alguna falla eléctrica. Con la llegada de los distintos voluntarios al lugar, tuvieron que declarar una tercera alarma de incendio, ya que la mayoría de los dormitorios y las oficinas estaban construidos con material ligero, por lo que el fuego rápidamente se propagó, destruyendo casi por completo el inmueble. Al menos 10 personas de los trabajadores tuvieron que ser evacuados del lugar por parte de personal de bomberos, pero afortunadamente ninguno de ellos resultó con lesiones, y tampoco hay que lamentar a víctimas fatales a raíz de toda esta situación, que continúa siendo indagada por parte de todos los equipos especializados con el fin de poder esclarecer la causa de este gigantesco incendio ocurrido en horas de la tarde en la comuna de Estación Central. Tenemos declaraciones al respecto, pasemos a revisarlas de inmediato. No tenemos tanto bomberos ni personas lesionadas. En estos momentos estamos haciendo una búsqueda más exhaustiva para descartar que hayan posibles víctimas. Es un trabajo que se está detallando ahora con la búsqueda de rescate. También estamos trabajando también en el desarrollo de ubicar cuál fue el origen y la causa de esta emergencia. Estaba en mi pieza, estaba cenando, fui a buscar una comida que lo dan acá, estaba cenando y sentí como 2 cortes de luz. Uno y después el siguiente. Y ahí en el siguiente ya empecé a sentir los humos. Salí así como estoy. Tuve que traté de sacar mi teléfono y mis documentos. No. Pero mi ropa, mis cosas, todo quedaron ahí. Salí con lo puesto, ¿no? Al menos 10 carros de distintas compañías de bomberos y más de 100 voluntarios estuvieron trabajando por aproximadamente 1 hora hasta finalmente poder controlar esta emergencia, donde afortunadamente ninguna persona, tanto de los funcionarios de bomberos como los trabajadores, resultaron con ningún tipo de lesión. Tampoco se vio afectado ninguno de los buses de esta empresa Pullman. Eso sí, las oficinas o los dormitorios quedaron completamente destruidos, y personal de bomberos continúa trabajando con el fin de poder esclarecer esta situación, el origen de este gigantesco incendio ocurrido en horas de la tarde y en la comuna de Estación Central, Marco. Francisco Chaparro, gracias por este contacto. Buenas noches.
Vamos a otras informaciones. Luego de casi 3 años de investigación, fue condenado a cadena perpetua calificada el psicópata de Meix, Diego Ruiz Restrepo. Calificado por las policías como el último asesino serial, Ruiz Restrepo fue declarado culpable de 6 de los 7 asesinatos que se le imputaban. No recuerdo el motivo por qué acuchillaba a las personas que se encontraban en la calle. Es parte de la declaración a la que tuvo acceso TVN en 2021 de Diego Alexander Ruiz Restrepo, conocido como el psicópata de Meix. Quiero indicar que la navaja que ocupé el domingo 1 de noviembre de 2020 es la misma que ocupé el día 8 de noviembre del 2020 y la mantengo en dependencias de mi pieza en el domicilio antes señalado. 1023 días han pasado de su detención. Con mascarilla blanca y chaleco jaspeado apareció este martes Ruiz Restrepo, el día que llegó la hora que conociera el dictamen de la justicia. Condena a Diego Ruiz Restrepo a la pena única de presidio perpetuo calificado, pena más alta que nos autoriza nuestra legislación en este caso. De los 7 homicidios calificados que se le imputaron, fue declarado culpable de 6. En el caso del asesinato de Víctor Olegario Allende Salas, ocurrido en marzo de 2020, el tribunal determinó que las pruebas no fueron suficientes para acreditar su participación. Efectivamente no es lo que nosotros estábamos solicitando, pero también entendemos que nuestra legislación establece como límite una pena de presidio perpetuo calificado, sin perjuicio de que para nosotros cada una de las víctimas merecía una pena de manera independiente. De 33 años y conocido como el Colombi, Ruiz Restrepo es calificado por las policías como el último asesino serial del que se tenga registro en los últimos 10 años. Es una persona normal realmente, como para hacer ese tipo de cosas. No solamente por la vida de mi hijo, porque a mi hijo nadie me lo va a devolver, pero toda la gente que mató merece justicia. Sus crímenes se dieron en noviembre del 2020 en el eje Alameda, batiendo un triste récord la noche del 8 de noviembre, cuando cuchillo en mano asesinó a 5 personas en 1 hora con 15 minutos. Resulta que el niño salía a las 3 de la mañana. La verdad que en alguna ocasión tuvo un problema porque se tomaba un traguito y perdía su norte. Los registros de cámaras de seguridad y ropas fueron una pieza clave. Esto es una pena de por vida, no significa que él vaya a salir a los 40 años como piensa la mayoría de las personas, sino que se trata de una pena de por vida que recién a los 40 años podría pedir algún beneficio. 280 años que pedía Fiscalía, 40 por cada una de sus víctimas. No fueron otorgados, pero sí recibió la mayor sanción posible bajo la actual legislación chilena. Continuamos con información política. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley de usurpación que busca regular los delitos de ocupación ilegal de inmuebles. Esta iniciativa pasó a su tercer trámite constitucional y vuelve de esta forma este miércoles al Senado. En la instancia fueron rechazadas todas las indicaciones presentadas por el gobierno, a excepción de la norma relacionada al Catastro Nacional de Campamentos. Una de las más importantes para el Ejecutivo era revertir la legítima defensa privilegiada. Sin embargo, esta fue aprobada finalmente por la Cámara. La propuesta también contempla fijar sanciones y establecer mecanismos para su restitución. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Toá, señaló que van a buscar todas las instancias para mejorar este proyecto que, de acuerdo a sus palabras, es impresentable. Las familias no tenían justicia y esa impunidad se va a acabar con este proyecto de ley, porque va a permitir que a las violentistas sean detenidos. Yo le hago un llamado hoy día a la ministra a que respete las mayorías, que respete la democracia y que no haga efectiva la amenaza que ha hecho de ir al Tribunal Constitucional o vetar la ley. Yo creo que también la indicación del gobierno, que yo además traté que se aprobara en la comisión, se aprobó la posibilidad de ampliar los campamentos hasta el 2024, si no esto podría generar complicaciones más que políticas, cuestiones mucho más graves. Este proyecto lo que hace es generar enfrentamiento entre civiles, generar justicia por mano propia. Nosotros nos declaramos desde la perspectiva de los proyectos de seguridad en absoluta reflexión, porque si aquí no hay capacidad de parte del propio gobierno de ordenar sus filas, no pueden pedirnos a nosotros que sigamos pagando los costos en un tema tan importante y prioritario como para la gente como lo es la seguridad.
Momento de hacer una pausa, 1 de la mañana con 57 minutos. Siga nuestra compañía, ya volvemos. Internacional. Estamos de regreso a medianoche con noticias internacionales. Estados Unidos se prepara para la llegada de 2 huracanes en forma casi simultánea. Mientras las costas de Florida esperan el impacto de Idalia, Carolina del Norte está en alerta por la inminente llegada de Franklin, que ha sido calificado como el huracán de mayor rango en lo que va de la temporada. Llevamos 2 días bajo de agua. Todavía no saben dónde están hoy. El paso del huracán Franklin y la tormenta tropical Idalia dejó devastadores efectos en Cuba y República Dominicana, fenómenos climáticos que ahora amenazan la costa de Estados Unidos. El estado de Florida entró en alerta ante la llegada de Idalia y Carolina del Norte se prepara para recibir a Franklin, que subió a categoría 4, convirtiéndose en el huracán de mayor rango de la temporada ciclónica del Atlántico. Franklin llegaría con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, mientras que Idalia ha mostrado rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora. No tienes que salir del estado, no tienes que conducir cientos de kilómetros, tienes que ir a un terreno alto y a una estructura segura y regresar a casa cuando la tormenta pase. Son las claras recomendaciones de las autoridades locales que ya se preparan para la llegada de la tormenta tropical que se convertirá en huracán. De hecho, al menos 22 condados del estado de Florida han emitido órdenes de evacuación. Los residentes de Florida ya están abasteciéndose de diferentes provisiones, como alimentos, agua, gasolina y sacos de arena para bloquear el paso del agua. Sabemos que cuando lleguemos a Tampa no habrá nada. Tómatelo en serio y prepárate. Ahora comenzamos a prepararnos, a guardar todos los muebles de mi jardín y cualquier cosa que esté suelta y pueda volar. Se prevé que la ciudad de Tampa sea una de las más afectadas por el paso del huracán. De hecho, el aeropuerto de la ciudad cercana a los parques temáticos de Orlando está cerrado y decenas de vuelos han sido cancelados. 24 horas se contactó con Carolina Marín, chilena que vive hace 2 años en Tampa y quien nos contó sobre las medidas que están tomando. Empezamos a guardar las plantas, los maceteros, los muebles de terraza, apilarlos al fondo, cerrar todas las puertas de garage y tratar de poner plásticos en las ventanas. Carolina y su familia enfrentan de una manera distinta a Idalia, ya que en septiembre pasado vivieron el paso del huracán Ian, el más mortífero en Florida en 87 años y que dejó al menos 100 fallecidos. Estaba muy asustada y bloqueamos nuestras ventanas con madera y empecé a subir todas mis cosas a altura en mi casa. La gente que vive acá no tiene miedo. Entonces ahora yo me sumo a esas personas. Huracanes que desde el Atlántico y el Golfo de México tienen en alerta máxima a Estados Unidos. Hay impacto en el mundo científico por la aparición de un gusano vivo de 8 centímetros de largo al interior del cerebro de una mujer. Se trata de un caso nunca antes documentado en el mundo y cuyo descubrimiento en Australia sorprendió a los profesionales que lo extrajeron. Escuche a esta neurocirujana relatando una biopsia en el cerebro de una paciente. Diseccioné alrededor del área anormal que se podía ver en la piel. Hasta ahí son palabras bastante normales para el trabajo de una neurocirujana, pero encontró algo insólito que hoy impacta a todo el mundo de la ciencia. Pensé, Dios, eso se siente raro, no se podía ver nada más anormal. Lo saqué y dije, Dios, ¿qué es eso? Se está moviendo, quítenmelo de las manos. Era un gusano, un parásito de color rojo de gran tamaño y que sorprendentemente estaba vivo. Si piensas en el cerebro humano, es bastante grande pero no enorme. Y este gusano medía 8 centímetros de largo y estaba vivo. El gusano estaba alojado en el cerebro de una paciente de 64 años, atendida en el hospital de Canberra, la capital de Australia. Resultó que se trataba de un nuevo parásito que nunca antes se había visto en un ser humano. Un gusano nativo de Australia y de quien nadie sospechaba que fuese un parásito humano, aunque sí suele habitar en el cuerpo de unas serpientes, las pitones alfombradas. La verdad yo nunca había leído que existiera algo así. Llegar a formar una larva, en este caso un gusano de 8 centímetros, como reportan en este estudio, no, eso es algo inédito.
Al momento del sorpresivo hallazgo, la paciente era sometida a una biopsia por el recurrente padecimiento de lo que los médicos llamaron una constelación inusual de síntomas, que incluían dolor estomacal, tos, sudores nocturnos y hasta problemas de memoria y depresión. En Chile, la verdad es que este parásito no existe. No tenemos el tipo, por lo menos, de serpiente, en donde se incubaría el gusano que produce las larvas que uno tendría que comerse para ser infectado. El hecho ocurrió en junio de 2022 con un parásito que vivió en el cerebro de la paciente varios meses. Definitivamente no era lo que esperábamos. Todos se sorprendieron y el gusano que encontramos se movía feliz, con bastante vigor, fuera del cerebro. La paciente pudo haber desarrollado el parásito luego de comer accidentalmente huevos del gusano. Y es que la mujer se alimenta de vegetales cosechados cerca de su casa y en Australia, donde las serpientes pitón dejan a veces sus deposiciones. Volvemos a nuestro país. Ponga mucha atención a lo siguiente porque hoy miércoles comienza el pago de la primera nómina del bono de recuperación de enseres para las familias que fueron afectadas por el sistema frontal que azotó a las regiones de la zona centro y sur de nuestro país. Este bono fue anunciado por el presidente Gabriel Boric el pasado 25 de agosto y se va a pagar por tramos que van desde los 375.000 hasta el 1,5 millones de pesos. En detalle son 375.000, el tramo siguiente es 750.000 pesos, después viene 1.125.000 y luego el tramo final que es de 1.500.000 pesos y esto claramente depende del nivel de afectación de la vivienda y en su primera etapa va a llegar a cerca de 2.000 hogares con el objetivo de ayudar a costear las necesidades más inmediatas que tengan las familias afectadas. Para la entrega del dinero, el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con las municipalidades aplicaron la ficha básica de emergencia para la que no era necesario postular y que fue aplicada entonces por el ministerio mencionado y también por los municipios. Vamos ahora de inmediato a las calles de Santiago con nuestro compañero Carlos Melín con la información policial del momento. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas noches. Claro, vamos a informar algo que ha ocurrido durante las últimas horas. Nosotros estamos en la comuna de Ñuñoa, calle Luis Pereira, porque fue víctima de un robo, del robo de su vehículo, en este caso la reconocida panelista de diferentes programas de televisión, la doctora Carolina Herrera. Todo esto ocurre cuando ella estaba en su vivienda, había llegado desde la clínica, desde donde trabaja, cerca de las 8:30 y compartía con su familia, en este caso con su hijo que la estaba visitando, y es ahí cuando en un momento, a la llegada de su esposo, constatan de que el vehículo de ella, el vehículo personal, había sido sustraído. Hasta el minuto se desconoce quién o quiénes robaron este automóvil. Una situación lamentable para ella y para su familia, ya que nos decían que sexta vez que ellos son víctimas de un robo. Las veces anteriores habían robado adentro de su vivienda, habían robado diferentes especies, entre ellas joyas, un panorama entonces de inseguridad que ellos reclaman, porque en esta ocasión les tocó ser víctimas de este robo de vehículo. En otras ocasiones también incluso robaron el auto del esposo de esta reconocida entonces doctora, que en esta ocasión le tocó a ella experimentar este hecho. Vamos a escuchar parte de las declaraciones precisamente de ella, en este caso de la víctima, con la información que hasta ahora se conoce. Se ha quebrado la confianza una vez más. 6 veces ha sido asaltada mi casa. Hoy día me han robado de la puerta de la vereda de mi casa mi auto, que es mi herramienta de trabajo. No es un auto ostentoso. Si alguien lo puede ver, por favor que me avise, porque es mi arma de trabajo. Yo veo pacientes, hago turnos, trabajo sábado, domingo y hoy siento que nos han vulnerado. Sí, sensación de vulneración, indicaba ella, algo que le complica porque es el vehículo en el que ella se moviliza. De hecho, mañana está con algunas complicaciones para poder movilizarse. Este es un vehículo Subaru de color blanco que entonces está siendo buscado en este caso por la policía, por Carabineros, que estuvo hasta hace algunos minutos en este lugar. Y también Seguridad Ciudadana entonces de la comuna de Ñuñoa también ha estado trabajando en la zona para de alguna manera tratar de recuperar este vehículo que fue robado acá, Marco Fleming, en la comuna de Ñuñoa. Carlos Benín, muchas gracias por este contacto desde la comuna de Ñuñoa. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches.
2 de la mañana con 13 minutos. De esta forma llegamos al final de medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los invitamos como siempre a que sigan en Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien, buenas noches.